Bienvenidos a Datavoz. a Datavoz. Soy Leandro y mi objetivo con este podcast es guiarte en el entendimiento de cómo la ciencia de datos está transformando el entorno que nos rodea. Ya sea Que lideres una organización, estés forjando tu trayectoria profesional, te encuentres dando tus primeros pasos en el campo de la ciencia de datos o simplemente seas un apasionado del aprendizaje, este es tu espacio. Bien, aquí estamos con Nico, un especialista en Business Intelligence. Particularmente hace su labor en una empresa que se denomina Telligent. ¿Cómo estás, Nico? Cuéntame. Hola, Lean, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Todo bien, todo bien. Cuéntame, Nico, ¿qué hiciste hoy? ¿Estuviste trabajando? ¿Tuviste tu día libre? ¿Qué hiciste? Sí, estuve trabajando a full, bastante atareado estos días, estas semanas, con algunos proyectos, pero bien, ya esperando el fin de semana. Sí, ¿no? Estamos a miércoles, ya nos quedan 2 días de lo que va de semana. Bien, Nico, ¿me puedes contar un poco cuáles fueron tus primeros acercamientos a este campo tan interesante del Business Intelligence? Sí, te comento, mira, yo de background, como mi profesión inicial es como ingeniero industrial. Ah, muy bien. Mi madre es me- ingeniera industrial. Mira, qué No sé si interesante. te había contado. Sí, es ingeniera No. industrial. Es Ajá. muy linda carrera, la verdad. Muy Eh, íntegra, ¿no? Es una carrera le dicen la carrera generalista. Sí. Realmente tocas muchos temas, tanto técnicos como de negocio. Y es muy enfocado obviamente a industrias, a procesos, a optimización, eh, también a la parte de negocio. Eh, Así que bueno, esa es como mi formación inicial. Y bueno, estuve trabajando en lo que es la industria 3 años. eh, y realmente ahí me tocaba tomar decisiones yo me dedicaba a la parte de producción. También me dejaba gente y me tocaba tomar ciertas decisiones, pero a la hora de tomarlas muchas veces se basaba mucho en mi criterio, en la intuición, La en intuición. experiencias previas, que realmente a veces es como que no me daban seguridad a la hora de tomar esas decisiones. Entiendo. Así que ahí lo que empecé a hacer es tratar de reunir datos por mi cuenta, acumular datos en una planilla básica, ¿no? De Excel, y empezar a analizar un poco en base a datos históricos. Entiendo. Comencé con eso, con Excel, y después seguí en ese campo. Me interesó tanto siempre la tecnología y la manera de automatizar los procesos y poder determinar como esos insights a través de los datos, que ahí es como que decidí introducirme o capacitarme mejor en lo que es la tecnología y la transformación digital. ¿Y lo hiciste Y ahí, totalmente autodidacta? en un principio, no, y comencé con un curso básico introductorio de lo que es ciencia de datos, porque no sabía por dónde comenzar realmente, pero siempre me interesó todo lo que es los datos. Comencé con eso, eh, aprendí muchas cuestiones de machine learning, de transformación de datos, el uso de Python. Después comencé también a hacer cosas autodidactas, viendo videos en YouTube, y después sentía que como era muy abarcativo todo el área de tecnología y datos, decidí hacer un bootcamp de 5 meses para tratar de facilitar el proceso de la introducción en lo que es el ámbito laboral, ¿no? Claro, Así que entiendo. ahí aprendí, en ese bootcamp de ciencia de datos, aprendí básicamente todo lo que es el tratamiento de los datos en todo su ciclo de vida y el manejo de distintas tecnologías. No solamente el perfil de ciencia de datos, científico de datos, sino también parte de lo que hacen los data engineering, y los data analysts.
Me Así parece que espectacular. La verdad, a ver, creo que vas mucho más allá de lo que es el business intelligence. O sea, comenzaste a comentar conceptos fundamentales de, por ejemplo, el machine learning, que ya, como bien lo comentaste, pertenecen más al campo de la ciencia de datos. Yo en lo personal suelo ver la ciencia de datos, ¿verdad?, como un conjunto que abarca dentro de sí misma campos particulares como lo que es el business intelligence, el data analytics, obviamente cada uno con su enfoque en particular, ¿no? exactamente. Sí, sí, cada uno tiene como sus objetivos eh, particulares, ¿no? Como que se diferencian los distintos roles. A veces se suelen confundir muchos de ellos, pero hay diferencias. Perfecto, sí. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que me ayuda a mí a definir, o mejor dicho, a identificar cuando me encuentro con determinados problemas es definiendo el problema como tal. Por ejemplo, si estoy tratando de predecir, ¿verdad?, una determinada variable, una determinada conducta, si estoy tratando de hacer un análisis más prescriptivo que me invite a la acción, si estoy tratando de determinar qué es lo que está pasando en el pasado, ¿bien? Y cómo y de qué forma presento yo estos hallazgos. Este tipo de preguntas por ahí suelen enfocarnos más en cuanto a qué tipo de problema y en qué área estamos básicamente resolviendo nosotros los problemas. Porque algo que, como bien lo indicaste, o sea, considero que la línea suele ser a veces fina y a veces no están bien definidos estos roles. Por un lado, tanto el de Business Intelligence, el de Data Analytics, también está el Business Intelligence, Data Analytics, que es el más común. Por ahí se estaba creando otro, que era el que me dejó en duda, que es el Data Intelligence. O sea, se ponen a unir conceptos y a la hora se hace un Sí. choclo de todo. Business Es Analyst también. Analyst, exacto. El Business Analyst es más conocido. Este, el científico de datos. Acá me gustaría destacar que de por sí mismo cada campo es un mundo. O sea, y hay infinidad de conocimiento para profundizar y especializarse. Diría también, o mejor dicho, te preguntaría, Nico, ¿alguien en lo personal, un padre, un tío, un conocido, influyó en ti para que te fueses por los datos para tomar estas decisiones o fue meramente curiosidad e investigación propia? Fue meramente curiosidad. En realidad siempre hubo algo en mí de esa curiosidad de querer investigar cuestiones que tengan que ver con la toma de decisiones, pero aplicando tecnología y optimizar esa toma de decisiones. Eh, a mí siempre la computadora me encantó hacer gráficos, dashboards, o sea, es como que siempre me encantó esa parte, o me interesó. De hecho, en su momento, cuando estaba terminando mi carrera como ingeniero, entré como practicante en una empresa, bueno, conocida de refrescos, y ahí me tocó hacer un modelo de optimización, por ejemplo, sin saber nada. O sea, yo no sabía mucho, ni siquiera sabía tanto Excel, y era un problema de optimización de transporte. Lo hice con Excel y con una herramienta que se llama What's Best. Y en ese Excelente. momento mi profe, ahí yo te podría decir que sí, mi profe, que era de investigación operativa, ella como que inspiró esa pata de querer ir por este lado, ¿no? Sin saberlo en ese momento, pero me Bien. indujo a eso y me gustó bastante. Sí, siempre, aunque uno haciendo así la autorreflexión, siempre hay alguien, siempre hay algo que es esa chispita que inicia ese fuego que luego, bueno, uno decide si avivarlo o no avivarlo. Y la verdad es muy interesante, Tal cual. o sea, es muy interesante. O sea, me llama la atención, Nico, porque he visto que, por ejemplo, o sea, tu campo inicial fue el de la ingeniería, ¿verdad? Que obviamente la ingeniería yo la considero algo muy pragmático, algo que básicamente si quieres realizar algo, ¿verdad? Busca un ingeniero y te lo hace. Bien, que se aleja un poco del campo de las ideas. Por ejemplo, yo vengo del campo de la ciencia política, que es algo que está más en lo teórico, bien.
y un poco más complejo en el sentido de llevarlo a la realidad. De hecho, cuando yo empecé la ciencia política, mi idea también era algo similar, pero iba más bien enfocada a que en el ámbito político tratar de hacer nexos a través de la tecnología para que se tomen mejores decisiones, ¿bien? ¿Y cómo se toman mejores decisiones? Bueno, utilizando los datos, ¿bien? A pesar de que hace un momento también comentaste que existe, más allá de las decisiones informadas, también lo que son las decisiones intuitivas, ¿bien? Que también tienen su relevancia en ciertos puntos, porque muchas veces no podemos tener todo el espectro en relación a una realidad de esos datos, y por ende sí tenemos que siempre añadir una capa de interpretación, una capa de intuición de los mismos datos que nos están presentando. Exactamente. Es algo importante porque en realidad se usa tanto lo que es el criterio como lo que están diciendo los datos ya procesados, o sea, es decir, la información. Entonces, tomando esas cosas en cuenta, ambas cosas, podés potenciar lo que son las tomas de decisiones a niveles realmente increíbles. Sí. Y sobre todo, eficientizar lo que es tiempos y estrés para las personas que manejan esa toma de decisiones. Exacto. Y bien, Nico, en Taligent, me corriges si lo pronuncio mal, hace un momento estaba practicando, pero me cuesta un poco. Taligent, está bien, ¿no? El nombre de la empresa donde estás trabajando actualmente. Sí, Taligent, sí, está bien. ¿Cómo hiciste ese salto para empezar a trabajar con esa empresa y partir? O sea, no considero que exista una división porque creo que los conocimientos que tienes de la ingeniería los sigues aplicando, siguen siendo igual de útiles, simplemente que añadiste una capa más, ¿verdad?, de valor que le puedes añadir a las empresas. ¿Cómo hiciste, verdad, esa transición de una empresa que te buscaba para hacer labores de lo que es un ingeniero, ¿verdad?, industrial, a más enfocado al business intelligence? Bueno, Cuéntame un poco la historia, o sea, ¿cómo empezaste? Sí. ¿Cómo te contactó Taligent? bueno, fue muy gracioso en realidad porque yo en ese momento sí estaba buscando activamente trabajo en lo que ya me había formado, que era toda la cuestión relacionada a los datos. Realmente a mí me gustaba mucho más la parte de lo que es ciencia de datos, entonces yo estaba buscando más ese rol, ese perfil o esas vacantes, pero estaba dispuesto como a comenzar por otro rumbo relacionado a los datos también, otra área. Por contactos de LinkedIn vi una publicación de un contacto mío, me contacté vi la publicación, vi el perfil de la empresa, realmente me gustó mucho, me puse a ver la página de LinkedIn, redes sociales, investigar. Realmente lo que me llamó mucho la atención es la cultura de la empresa. Me comencé a fijar mucho en eso, ¿no? Interesante, ¿eh? Es algo que muchas veces no se le da bola a la cultura de la empresa y es súper valioso. Tal cual, sí. Y ver si macheaba con mi perfil y con lo que yo estaba buscando también. Como iba a ser mi primera experiencia laboral en datos, buscar ese acompañamiento, buscar ese expertise en datos, porque es una empresa nativa tecnológica. ¿Qué hace la Poder empresa? trabajar. Si nos puedes contar un poco, Nico. Sí, es una consultora de tecnología, en general más enfocada a lo que son los datos, pero ahora también está enfocada a lo que es, tiene varias unidades de negocio, pero en realidad está enfocada a lo que es BI principalmente, también Ok. analítica avanzada, automatización, ingeniería de datos y también ahora desarrollo de software. Tiene varias verticales. Sí. Varias verticales, exactamente. Así que bueno, apliqué, pasé por entrevistas técnicas, entrevistas primero generales con el sector de recursos humanos, después por entrevistas técnicas, para justamente el rol de consultor BI. ¿Sabes qué? Que- Ahí diste, Sí. perdón que te interrumpí, pero es que diste en un punto muy que la gente le llama mucho la atención y hay mucha expectativa y curiosidad. ¿Qué me preguntan a mí en una entrevista técnica? De lo que recuerdes, no tiene que ser tan estricto. ¿Qué es lo que te preguntaron en esa entrevista técnica? Si recuerdas. Bueno, en ese momento a mí me hicieron hacer primero lo que es un ejercicio, ya con una consigna preestablecida y poder defender cómo lo resolví, ¿no?
En mi caso particular era algo relacionado a un modelo de datos donde había que hacer transformaciones. Eh, yo lo planteé utilizando Python y también, sí, Python para la transformación y después Power BI para lo que es la visualización. Y también creo que usé SQL, ahora me recuerdo. Es buenísimo. O sea, son tecnologías fundamentales en el campo, en el mundo de los datos. Sí. Exactamente. Ahí en Estrellitas Técnica me preguntaron básicamente qué es lo que utilicé para resolver esas preguntas de negocio y bueno, y algunos insights sobre las visualizaciones que me pedían. Espectacular, espectacular. Ahí diste en varios puntos fundamentales donde prestar atención si estoy tratando de aprender o meterme en este campo, que es, por un lado, Power BI, que es una herramienta por excelencia de BI, de Business Intelligence, como también lo puede ser Tableau, que básicamente viene a ser una competencia casi que directa. Por otro lado, también trabajaste con un lenguaje de programación, uno de los más usados, por no decir el más usado, que es Python. Y por otro, SQL, ¿bien? El lenguaje de consultas estructurado. O sea, yo creo que ese es el ABC de cualquier persona que trabaje en el ámbito de los datos, ¿bien? Bien, Nico, ¿me podrías contar un poco cómo es tu día habitual en el desarrollo del Business Intelligence en tu empresa? O sea, por ejemplo, no sé, me levanto, me desayuno, me tomo unos mates, voy al colectivo, prendo el coche, me voy a la oficina o trabajo de home office o no sé, tengo coworking, etcétera. Enciendo la PC, veo un reporte, tengo unas ciertas solicitudes, tengo que atender esas solicitudes son correspondientes a, no sé, a la limpieza de determinadas tablas en SQL, de determinados datos, o directamente está más enfocado en otra área y es, ya tengo los datos limpios, quiero directamente hacer presentaciones, bien, trabajamos con BI, hago presentaciones, ya una vez termine, hago una checklist de las tareas que me asignaron o directamente me las asigné, no sé cómo sea en tu caso, en función de, bueno, un macro objetivo, y termino, hago el checklist, me devuelvo a mi casa, tomo el coche, tomo mi colectivo y me hago mi cena y me acuesto a dormir. Algo así más o menos. ¿Cómo sería tu día? Ok. Sí. Bueno, es bastante cambiante. Bien. Y bueno, ya te explico por qué, pero simple, me levanto no mucho tiempo antes de que empiece mi jornada laboral, que es a las 9 de la mañana. Me preparo unos mates, prendo la computadora y empiezo a ver qué tareas o qué proyectos o cómo priorizar las tareas de los proyectos asignados que tengo, y después comenzamos con lo que es una daily. Ok. Que bueno, Daily para lo que no sepan, Scrum, ¿no? Iba ahí, creo. utilizamos, claro, exactamente, utilizamos Scrum, que es básicamente, bueno, una metodología ágil para lo que es la gestión de proyectos en IT. Así que tenemos 4 dailies por semana con el cliente, nuestro cliente con todo el equipo en realidad. Y comentamos las cosas que hicimos, si tuvimos algún problema y con qué vamos a seguir, como para que todos estemos en tema y también estemos en sincronía con el equipo, porque no solamente estamos los desarrolladores en Business Intelligence o analistas funcionales, sino también trabajamos con ingenieros de datos y personas del negocio. Así que bueno, estamos en esa daily, y después ya empiezo a tomar distintos proyectos, tareas que me quedan de distintos proyectos. Por suerte es muy dinámico, así que estoy con distintas áreas, por ejemplo, créditos y cobranza. Trabajo también, ahora estoy con proyectos de seguros, de material, de supply intelligence, que es cuestiones relacionadas a materiales. Y bueno, durante el día obviamente tengo distintas reuniones con usuarios o compañeros de equipo para ir resolviendo las distintas tareas y proyectos. Y bueno, y después de que termina mi jornada, ya me distiendo, voy al gimnasio, y después también mentoreo equipos en un bootcamp también, el bootcamp de Henry, donde básicamente ayudo a equipos que están estudiando justamente lo que es la carrera de ciencia de datos en su proyecto final. Entonces mi rol ahí es ayudarlos
en toda esa etapa para que puedan llegar al presentar un proyecto al final del bootcamp y aprobarlo. Perfecto. Y por ejemplo, en el campo de Talligent, ¿qué es esa herramienta que tú dices, che, la tengo que usar sí o sí todos los días? Una que se te venga a la mente, la primera. SQL. SQL. SQL, ¿Con qué gestor después utiliza? Power BI. Ok. Con SQL Server. Bien. O sea, la misma suite de Microsoft. Perfecto. Exactamente. Ahí, por curioso yo, ¿tienen algo en el cloud? ¿Utilizan alguna cloud en particular? AWS, Azure, Google Cloud, ¿o tienen todo local? No sé cómo lo trabajan. No, es todo on-premise. Se utilizan servidores de la empresa y nos conectamos de forma remota y trabajamos de esa manera. Ok. Pero bueno, estaría bueno, creo que hay planes para futuro de comenzar a hacer esa migración, de ver algo en la nube o esperemos, pero por ahora es todo on-premise. Bien. Aunque ahorita, bueno, vi un artículo ya hace unas semanas atrás y más bien la tendencia era la inversa. O sea, ya como que pasó las ganas de todo el mundo irse al cloud y ahora todo el mundo Mira. quiere volver a la versión anterior de tener sus propios servidores, sus datos más resguardados por toda esta temática que está sucediendo en relación a la misma seguridad que están presentando las cloud, la integridad, o sea, entonces, pero está interesante que todavía hay empresas y hay muchísimas, estoy seguro, porque yo he trabajado con un par que están interesadas todavía de iniciar, o sea, en ese entorno cloud y la verdad es que sí tiene sus beneficios, o sea, tiene sus pros y obviamente como todo tiene sus pequeños contras. Pero bueno, es excelente. Y en dado caso, no se ha hablado de ninguna opción, simplemente así yo por chismoso. No, pero yo creo que así como por intuición, quizás más Azure Bien, por la porque sí. por la integración de las herramientas, básicamente al trabajar mucho con Power BI, la integración con Azure, o sea, es mucho más fácil y para el cliente en el que estoy trabajando, también se fusionó con otra empresa conocida que está trabajando ya con herramientas, creo, en la nube, creo que es Azure. Así que por ese sentido, bueno, se van a venir cosas nuevas. Así que creo que puede ir más por ese lado, pero de todas maneras por ahora no hay nada definido. Perfecto. Azure, bueno, de hecho es la cloud que más ha crecido últimamente, a pesar de que AWS es la que tiene casi el dominio total del mercado. Pero Azure está pisando fuerte. Por ahí la que está detrás es Google Cloud. Pero bueno, es buena opción. Yo he trabajado con Azure. De hecho, actualmente estoy trabajando con Azure, básicamente por un patrocinio que nos generaron en función de una startup. O sea, existe startup mejor dicho, Azure for Startup. Te dan una cantidad de créditos si tienes alguna idea y te la apoyan básicamente para que te mudes al entorno de ellos, bastante considerable y está bueno, está muy bueno, o sea, Está buenísimo. sí, la verdad que una vez que te acostumbras a trabajar en la nube, ¿verdad? Y a los beneficios de lo mismo, es súper interesante, o sea, ves muchas cosas de forma distinta y más rápida en algunas ocasiones. Para sintetizar un poco, ¿qué crees tú que es ese valor añadido que le da el Business Intelligence a cualquier organización? ¿Cuál crees tú que es ese valor añadido? Bueno, principalmente es valerse de todas las técnicas y la tecnología para aportar a lo que es la transformación de los datos y usar los datos como ese asset necesario, ese activo valioso para la empresa y ayudarla a lo que es la toma de decisiones y potenciar su negocio. Ese es como yo creo que el principal valor añadido del Business Intelligence y poder generar un impacto positivo en lo que es el análisis descriptivo de la situación, ¿no? De la empresa en distintos aspectos, en distintas áreas. Totalmente. Basarse del pasado y el presente. Ahí hago un paréntesis y énfasis en eso que dijiste relacionado al tipo de análisis, que yo lo comenté al principio, que es, o sea, existen determinados tipos de análisis los cuales responden a determinadas preguntas y en este caso, si nos encontramos frente a un problema descriptivo, por línea general estamos trabajando con temáticas relacionadas al Business Intelligence, aunque acá la misma palabra es bastante autodescriptiva, bien, relacionada al mismo Business Intelligence. Está también muy vinculada al entendimiento del negocio y a una buena, o mejor dicho, profunda manipulación
de herramientas relacionadas a la visualización para que el mismo business, para que el mismo negocio pueda tomar decisiones en tiempo y forma. Bien, entonces es interesante acá, el término lo vuelvo a destacar, cuando nos encontramos con tipos de problemas descriptivos, por lo general estamos trabajando con problemas de Business Intelligence. Existen otros tipos de problemas, como por ejemplo problemas predictivos o problemas prescriptivos, que ya son problemas de otro campo, ¿verdad? En este caso pueden ser problemas relacionados al Data Analytics o particularmente si estamos hablando de predicciones, de modelos un poco más complejos, ya pueden ser campo de estudio de la ciencia de datos en particular, ¿bien? Eso para añadir y para rescatar, ¿bien? Para tratar de enfocarnos y delimitar esa línea, como venimos comentando, que suele ser un poco fina y a veces difícil de decir qué está dentro de cada disciplina. Una que yo considero que, a ver, como para añadir y algo más, para la próxima, creo, entrevista, voy a trabajar con un chico que se dedica a la ingeniería de datos, ¿sí? Data Engineering, y básicamente ¿por qué lo traigo a cotación? Porque el Data Engineering sí está bastante definido en su conjunto y se diferencia, por ejemplo, un poco más del Data Analytics, del Business Intelligence, porque particularmente es el encargado de que el Business Intelligence, el Data Analytics, tengan datos con los cuales poder trabajar. Entonces, el ingeniero de datos es el encargado de que extraer de esa realidad pueden ser distintos sitios web, esa realidad puede ser la misma realidad, donde existen distintas formas de recopilar información de esa realidad. Pueden ser, por ejemplo, algo de lo más usual, encuestas, pueden ser también lo relacionado a, sí, scrapeo de los mismos datos de la página web, es una solución. O sea, ¿cómo traigo yo los datos para almacenarlos en una base de datos que esté bajo mi control para limpiarlos, procesarlos, presentarlos y sacar insights valiosos para mi organización? Bueno, ahí cierro paréntesis. Nico, no sé si quieres añadir algo de todo lo que comenté. No, sí está bueno lo que decís, Lean. Es más, los Data Analysts también trabajan mucho sobre ese análisis de diagnóstico, que es como para agregar ahí, Sí. dentro de lo que es el análisis, los distintos tipos de análisis, descriptivo, el de diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Ahí el de diagnóstico está más relacionado con lo que es el buscar el porqué de los datos, además de describirlos, hacer como un análisis más profundo, descubrir insights y cuestiones más particularmente un análisis más profundo de los datos, ¿no? Para entregar esa información valiosa para la empresa. Pero sí están como muy... ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja en esta área de datos, hay muchas empresas o a veces startups que muchas veces tenés que hacer muchas cosas que se confunden entre los distintos roles, que capaz que en una empresa más grande o Están con más otra definidos. estructura están más definidas, exactamente. Sí. Tal cual. Exacto. Nico, y a ver, dentro de toda tu trayectoria, así que sin mucho pensarlo, ¿cuáles crees que han sido esos desafíos con los que te has encontrado? ¿Y qué lecciones te han dejado estos desafíos? Bueno, primero yo diría que el entendimiento general de cómo se manipula un dato o el ciclo de vida del dato. Entender que no hay una sola posibilidad, que hay muchas posibilidades y hay muchas maneras de encararlo, ¿no? Es como que existen distintas formas y quizás a veces no hay una mejor que otra, sino es cuestión a veces de expertise y que bueno, uno va encontrando como esa solución a lo largo de la experiencia, ¿no? Me parece... Y por otro lado, sí. Sí, perdón que te interrumpí, pero para añadir algo más, que me parece muy interesante eso que dices, porque muchas veces no existe un manual para solucionar determinado problema, para llegar a determinada conclusión, y más en un campo que evoluciona tan rápido como este. Entonces, por ahí, para quienes estén empezando y estén buscando un manual, sepan lo que no existe un manual, ¿bien? Existen muchos caminos con los cuales ustedes pueden y se puede llegar a una conclusión. No está bien ni está mal, siempre que se ajuste al entendimiento del negocio y a los objetivos planteados desde el principio y los requerimientos que, bueno, en el caso particular de que se esté iniciando, el jefe de departamento esté solicitando.
si se ajusta a esos requerimientos, cómo lleguen a la conclusión, muchas veces no se percibe, es decir, cómo llegaron ese pasito a pasito a esa conclusión, muchas veces no se percibe, siempre y cuando esa conclusión, como les comento, esté relacionada con la parte inicial, es decir, con el problema, con el entendimiento y con lo que se le está solicitando. Exactamente. Y justamente iba relacionado con lo otro que iba a decir, que es relacionado a lo que es el análisis funcional, que bueno, para el que no haya escuchado nunca este término, hace referencia básicamente a lo que es hacer un relevamiento con el usuario o a la persona que uno tenga que resolverle el problema, por ejemplo un cliente o un usuario en particular, es detectar justamente los dolores o las cuestiones que quiere resolver basado en datos, justamente detectar eso y qué es lo que quiere, ¿no? A qué quiere llegar. Con todo ese relevamiento, tratar de buscar el proceso necesario para llegar a lo que necesita ese usuario. Y en todo el proceso, ese análisis funcional también es muy importante, no solamente para la priorización de tareas, sino para que justamente lo que estemos haciendo tenga un impacto real y se pueda mejorar lo que también quiere el usuario, ¿no? Yo creo que eso ha sido también un desafío para mí, el cómo llevar a cabo eso y cómo contactarme con esos usuarios. Me parece espectacular. La verdad que sí, muchas veces nos centramos en lo técnico, que obviamente es valioso, pero por centrarnos en lo técnico, restaco y hago énfasis, lo técnico es muy valioso, pero por centrarnos en lo técnico nos alejamos un poco del entendimiento mismo de las solicitudes que nos hacen. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio con las personas, les pongo a hacer determinada tarea, me lo hacen fantástico en el paso a paso, pero si volvemos al objetivo inicial, por seguir ese paso a paso se alejan del objetivo inicial y muchas veces no se da cuenta uno. Entonces hay que ser meticuloso y siempre volver a ese entendimiento del negocio, a ese entendimiento de lo que nos están solicitando. Bien, Nico, dicho esto, a ver, ¿cómo ves que se siga desarrollando el mundo de la ciencia de datos, el mundo del business intelligence? ¿Cómo lo ves en un futuro? Bueno, hoy en día, con todo el tema de la revolución de la IA, de la inteligencia artificial, yo creo que va más por ese lado. Hoy en día estamos quizás finalizando lo que es lo que se llama la tercera ola del business intelligence, que básicamente hoy en día, con esta tercera ola, lo que se buscaba era democratizar un poco la disposición de los datos, ¿no? Es decir, que el usuario pueda tener ese dato ya curado y pueda él mismo producir sus propios análisis, sus propios tableros, como un tipo self-service, que es lo que se llama, del dato, ¿no? Tener como ese activo a disposición. Pero hoy en día está comenzando esa cuarta ola, que yo creo que es lo que los próximos desafíos, que es que la inteligencia artificial se introduzca totalmente en el business intelligence para eficientizar todos estos procesos y para lograr que básicamente incluso hasta permita hacer deducciones, mejorar la capacidad de análisis de los usuarios, crearte dashboards o visualizaciones en cuestión de segundos con solo el lenguaje natural, y es algo que, si bien ya está metiéndose o está inmerso, es algo que creo que se va a expandir mucho más y va a posibilitar hacerlo mucho más democrático también, para que todos tengan acceso. Me parece, concuerdo, me parece correcto. Acá añadiste un concepto que está en boca de todos, que es el tema de la inteligencia artificial y cómo se está expandiendo para el uso diario. Tú dirías, en un futuro, ¿verdad? Vamos a ponerle una fecha determinada, 5, 10 años, la inteligencia artificial podrá llegar a reemplazar esa labor que hacen los business intelligence. Muy difícil. Mira, yo creo que siempre
la mente humana va a estar en algún punto Bien. metida. No creo que pueda llegar a reemplazar. Y si llega a reemplazar ciertas tareas, se van a abrir otras oportunidades en otros campos específicos que como personas y humanos nos tendremos que adaptar. Así Tal como en cual. todas las revoluciones industriales, la máquina fue reemplazando ciertas labores, pero se abrieron otras oportunidades para que las personas se fueran adaptando a esos roles, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a pasar en todas las revoluciones. Sí, algo que me hace acordar siempre este tipo de preguntas es un comercial de Excel que salió en los 90, cuando salió Excel, la primera versión de Excel, donde ya se decía a la gente, se van a acabar los contadores, no van a existir más. Bien, todas esas labores supuestamente se iban a acabar. Salió Excel y mira el mundo de nuevas oportunidades que se abrió y los contadores siguen existiendo. Tal cual. Obviamente, salvando las diferencias, puede que con esta revolución, con todo esto que se está implementando nuevo, también sea que se repita la misma historia. Bien, algo que también hay que destacar es que, a ver, esta inteligencia artificial está bajando un poco la curva en cuanto a la resolución por parte de individuos de tareas. Bien, pueden ser tareas repetitivas, de tareas, pues. O sea, no es mentira que, por ejemplo, antes una labor que hacían, por poner un ejemplo, 3 personas, hoy lo pueden estar haciendo una. Bien. Entonces, hay que seguir viendo de cerca cómo se ajustan estas dos personas, ¿verdad? Que ya no están trabajando en esa tarea, si crean crean más valor desde otra perspectiva utilizando la misma inteligencia artificial o directamente son marginados. Bien, es algo que se está viendo actualmente en la historia, o sea, estamos viviendo algo histórico, todavía no hay trayectoria, pero es eso. ¿Qué consejos le darías, verdad, ante este panorama a las personas que se están iniciando? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo iniciarse? ¿Cómo que no le tengan miedo a la inteligencia artificial? O sea, ¿qué les dirías? Bueno, el consejo que por ahí daría para este mundo del IT, en particular de los datos, es mucha curiosidad, primero que nada, ganas de aprender, de que ese aprendizaje sea continuo, de estar actualizado. Yo creo que muchas horas de práctica, de tratar de entender un poco de lo que es la lógica, ¿no? de programación, de visualización, de lo que requiera, ¿no? Lo que uno está estudiando respecto a los datos. Y yo creo que aprovechar lo que es la inteligencia artificial también para poder resolver esos problemas que por ahí uno puede estar resolviendo alguna práctica relacionada a los datos y uno se puede llegar a trabar, pero aprovechar esas herramientas que existen hoy en día de inteligencia artificial para potenciar eso, reducir tiempos. Y que nada, que no tengan miedo a introducirse a este mundo, que es muy lindo. También da muchas veces la posibilidad de trabajar remoto, desde casa, de trabajar en distintos proyectos. Es un mundo muy dinámico, no está enfocado a una sola área. Entonces es algo que por lo menos a mí es lo que me llamó la atención, y es que tengan esa curiosidad. Mejores decisiones quieren tomar todo el mundo, cualquier organización. Exactamente. Partiendo de ahí, el límite se lo pone uno como profesional. Ahí yo rescato algo que comentabas anteriormente, antes relacionado a que no tengan miedo a equivocarse, a equivocarse. Muchas veces el miedo a equivocarnos nos frena y ni siquiera nos deja iniciar. Yo diría que empecemos, pero
hablando de forma un poco más concreta, Nico, ¿qué tecnologías, cuál sería lo primero que le dirías? Mira, para alguien que esté totalmente en cero, ¿qué es lo primero que tienes que aprender? Bueno, decirle, aprende a comunicarte con ChatGPT. Después que te aprendas a comunicar con ChatGPT, trata de que este mismo, por ejemplo, te enseñe SQL. Es un ejemplo, ¿bien? Claro. Entonces, no sé qué le dirías tú a esa persona que está iniciando a nivel técnico, cómo enfocar ese aprendizaje. Mira, depende mucho a lo que uno quiere enfocarse, ¿no? Pero, a ver, yo lo doy como por Exacto, asumido, muy pero bien. yo creo que Excel es algo básico hoy en día para todos. El saber qué es una fórmula, qué es una función, eh, que son cuestiones también matemáticas, ¿no? Yo creo que son cuestiones importantes como para querer introducirse en lo que es datos. Eh, el manejo de tablas y después ya comenzar a hacer ese camino de más complejo con herramientas de programación como Python, por ejemplo, quizás entender un poco la lógica de programación. Yo creo que está muy en boga eso, Python. También SQL para lo que es tratamiento de datos. Y después herramientas de visualización, si quieren dedicarse a la parte de analítica, business intelligence, como Power BI. Yo creo que es una herramienta fácil, más fácil Power BI que otras como Tableau o Qlik. Creo que es una buena herramienta para comenzar. Y después, ya si quieren dedicarse más a lo que es el análisis predictivo, los conceptos básicos hoy en día, que es análisis supervisado, o sea, machine learning, perdón, que tiene que ver con lo que es análisis, modelos de aprendizaje automático supervisado, no supervisado, un poco lo que es teórico. Y hoy en día ya está muy, muy en boga lo que es el LLM, desarrollo de lo que tiene que ver con aplicaciones que integren LLM o Large Language Models. Pero bueno, eso ya más a futuro, ¿no? Pero yo creo que con lo principal es lógica de programación y tratamiento de datos. Eso yo Perfecto. creo que es lo principal. Perfecto, Nico. Bien, la verdad que sí, me parece excelente ese roadmap que diste de forma bastante resumida, pero valioso. Yo diría, ahí le añadiría un poco el entendimiento del flujo de trabajo del rol en cuestión que están tratando de integrar o de iniciar, mejor dicho. Por ejemplo, el flujo de trabajo de un Data Analytics, ¿verdad? Puede partir desde el entendimiento del mismo negocio como paso número 1, como paso número 2. Se puede interpretar dónde o cuáles son los datos que voy a necesitar, bien, dónde están almacenados esos datos, bien, qué tecnologías influyen en este paso. Como paso número 3, la transformación, ¿verdad? La limpieza de esos datos, qué tecnologías influyen. Como paso número 4, el análisis de estos datos, ¿verdad? ¿Qué tecnologías hay en este pasito número 4? En el punto número 5, la visualización, ¿verdad? Para que sea más eficiente la toma de decisiones. Bien, ya en el paso número 4 analicé, hice ciertos descubrimientos. Y en el paso 5, ¿verdad? Esos descubrimientos los voy a mostrar con visualizaciones que me incentiven a tomar acción en tiempo y forma. Bien, eso por añadir ahí. Tal cual. Sí, coincido totalmente. Cada uno de esos Lo pasos, describiste mucho mejor. sí, o sea, cada uno de esos pasos tiene las tecnologías que Nico vino comentando, ¿verdad? Pero es bueno tenerlos definidos, ¿bien? Así vamos haciendo un esquema de cómo ir aprendiendo. Yo creo, Nico, que ya podríamos ir concluyendo. No sé si te gustaría dar unas palabras de cierre. Primero que nada, Lean, gracias por nada, invitarme a esta charla. Interesantísimo. Yo creo que para la gente que lo vea y también para uno, para evaluar, ¿no? los roles de hoy en día que están
realmente transformando, ¿no? Un poco lo que es las empresas utilizando los datos. Así que eso, primero que nada, es agradecerte. Y bueno, y ojalá que quienes vean este video también que se animen, que es un campo muy lindo, que tiene mucho potencial para crecer aún. Y sobre todo porque realmente es muy dinámico, que para la gente curiosa, la gente que quiere aprender y realmente otorgar valor en base a los datos, es algo que es como que estar un paso adelantado, así que eso está buenísimo. Perfecto, Nico. Sé que en su momento creo que te lo pregunté o me lo comentaste, que te gustaría en un futuro, ojalá no sea muy lejano, comenzar a crear contenido. No sé si te gustaría, o sea, lo ponemos acá, se va a ver lo relacionado a todas las redes que estés utilizando, para quienes quieran seguir en contacto con Nico, ahí lo van a tener a la mano. Y por otro lado, bueno, primero, ¿qué tienes pensado hacer con la creación de contenido? Para quienes te escuchen y sigan interesados, no sé si por ahora todavía sigue en stand-by, dependiendo. Es algo que me gustaría, que está bueno, porque siento que uno puede aportar también desde este lado y ayudar como a la comunidad. Es algo que todavía está en stand-by, pero me gustaría empezar a arrancar con algo de creación de contenido, quizás en LinkedIn. Estoy viendo la estrategia. Pero bueno, por ahora esto es ahí, proyecto. Perfecto. Yo te diría, es cuestión de meterle nomás, sacar un poco el tiempo, aunque yo sé que a veces suele ser complejo porque estamos llenos de cosas, pues el trabajo, nuestra vida. Pero bueno, como consejo te diría, es cuestión de meterle, sacar por lo menos todos los días, no sé, unos 15, 30 minutos y hacer algo. O sea, un puntapié inicial. Después de ese puntapié inicial, hacerlo recurrente y después que se siga expandiendo. Y por otro lado, bueno, Nico, te diría muchas gracias por tu tiempo. O sea, son actualmente las 10:50 casi de la noche. O sea, la verdad es bastante valioso, lo valoro mucho. También, además de eso, todo lo que nos compartiste, no solo a mí, o sea, me ha nutrido como parte de ese principio que yo suelo siempre compartir, y es: yo soy el primer estudiante ante todos y ante cualquiera, y la verdad aprendí mucho. Creo que es una actitud que se debe compartir, y más, vuelvo a repetir, aunque sea redundante, en este campo que suele estar en constante evolución. Por ahí, a modo de repaso, muchas veces es complejo dominar todo en este campo, así que nunca podemos optar por esa actitud de ya lo sé todo, no necesito seguir estudiando ni capacitándome, porque ahí ya directamente nos limitamos y frenamos nuestro desarrollo. Más allá de eso, bueno, creo que más nada que añadir, y muchas gracias por vernos.